Bueno, buenas tardes. La película de hoy se llama Salir del ropero. Es una película donde dos mujeres de 70 años deciden casarse. Esta decisión desata el caos y pone en riesgo el compromiso de una nieta. Les preparé un material teórico que se los voy a leer porque bueno, me falta el pizarrón y me falta la interacción. Entonces les preparé algo escrito, lo voy a leer completo. Ustedes vayan anotando si hay algo que no interpretan. Creo que no va a ser así, pero por las dudas. Al finalizar, antes de empezar con la película, me preguntan todo lo que no entendieron, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a ver algunos conceptos como el de actitud, prejuicio, discriminación, estereotipo y gerontofobia. Vamos a ver primero qué es una actitud, que también mis viejas alumnas lo saben, pero lo desarrollamos acá como para tener un poquito más de elementos. ¿Qué es una actitud? Es una disposición de ánimo, manera de estar dispuesto a algo o a alguien. Es una disposición interna del individuo respecto a un objeto. Acá algo muy importante que viene en relación con el comentario que hacíamos al comienzo de series complementarias. Una actitud es adquirida, acuérdense, y es duradera en la vida de la persona. Puede haber actitudes transitorias también, temporales. Una actitud tiene que ver con todo lo que provoca el objeto o la situación. Afectos, juicios, intenciones, acciones. Hay tres componentes en cualquier actitud. El primero es el componente afectivo, que son emociones, que son sentimientos, que son pasiones incluso. Hay un componente afectivo. Sería, por ejemplo, relacionándolo con la película que vamos a comentar, siento que la homosexualidad es desagradable. Hay un segundo componente, que es el componente cognitivo, que son las ideas, los juicios, los razonamientos, las creencias. Por ejemplo, me han enseñado que la homosexualidad es una enfermedad. Y hay un tercer componente, que es el componente conductual o conativo. Es cuando yo estoy en contacto con un homosexual, es como que lo veo y me comporto como si estuviera frente a una persona enferma. El componente conativo de la actitud no debe confundirse con la conducta misma. También para decirles a las nuevas o a los nuevos, perdón, que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, ¿sí? Dice así, el componente conativo son las tendencias o disposiciones de acción y no la conducta misma. ¿De acuerdo? Por eso la actitud es difícil de conocer si no se manifiesta en una conducta.
La actitud no se observa directamente. Vamos a un ejemplo. Una actitud ante enfermos indigentes, por ejemplo. Nosotros tenemos en la Madre Teresa de Calcuta un ejemplo de coherencia en una actitud. Pero yo con una actitud puedo no tener ninguna manifestación de conducta. A ver, yo también tengo una actitud ante el enfermo indigente. Pero ¿a qué me comprometo? Junto ropa y la entrego en la parroquia, supónganse. O pongo mi auto para llegar a una villa llevando la ropa. Tengo un comportamiento. Y hay gente que se preocupa por el enfermo indigente y directamente junta la ropa, no va a llevarla. ¿Se entiende? Puedo quedarme como en una parte de la actitud, digamos que no se nota en el exterior, ¿sí? En la Madre Teresa de Calcuta tenemos lo que se llama una coherencia en la actitud, porque ella tiene los tres componentes en acción, los tuvo en su vida. No sé si me entienden. Bueno, después me preguntan. Pero no siempre hay coherencia entre los componentes de la actitud. Puede haber contradicción. Por ejemplo, yo puedo tener una actitud favorable a la donación de órganos. ¿Por qué? Y porque los trasplantes salvan vidas, porque lo conocemos científicamente, porque sabemos de alguna persona que se ha salvado por un trasplante, porque escuchamos el otro día que un niño se salvó por un trasplante, y sin embargo, frente a la situación concreta de donar órganos, mi parte conductual no permite que sean donados los órganos del familiar que murió. ¿Se entienden? Yo puedo tener una cierta contradicción entre lo que siento, pienso y la conducta directa que estoy manifestando en esta actitud. Así que puede haber coherencias en las actitudes o puede haber contradicciones como sería en esto de la donación de órganos. Vamos a ver qué es un prejuicio. Un prejuicio es una actitud extrema y rígida hacia un objeto específico o situación específica. Bueno, este es un lenguaje medio de los psicólogos. Cuando hablamos de objeto, hablamos de persona nosotros por allí. No es el objeto la cosa, sino son las personas. Como toda actitud, es aprendida. ¿Dónde? En el seno de las relaciones y vinculaciones sociales, sobre todo en los primeros años de vida. Consta de tres componentes que forman la actitud, los mismos de la actitud: el afectivo, el cognitivo y el conativo o conductual. Vamos a ver qué es discriminación. Es el componente conductual o conativo del prejuicio. No siempre este componente actitudinal se manifiesta en formas concretas de conducta. Cuando sí lo hace, hablamos de conducta discriminatoria o discriminación. Les cuento un poquito que Allport, que es un autor que nosotros hemos trabajado en personalidad, distingue 5 niveles de comportamiento hostil, de un comportamiento agresivo.
El primer nivel que da Allport se llama antilocución. ¿De qué se trata esto? Es hostilidad verbal, chistes xenófobos, adjetivos denigratorios, referente a un grupo de rechazo. Hay un segundo nivel que se llama evitación, que es distanciamiento, mantenerse lejos del otro sin provocarle daño. El tercer nivel que propone Allport se llama discriminación, aislamiento del otro, exclusión de los sistemas educativos, sanitarios, jurídicos, laborales, desconocimiento de los derechos civiles. El cuarto nivel es agresión física, violencia contra las personas o posesiones de las personas. Y el quinto nivel es el exterminio, que es un plan sistemático de violencia en todos sus grados contra un grupo colectivo entero de personas, o sea, el genocidio. En ocasiones las relaciones entre personas se encuentran dominadas por actitudes que determinan formas rígidas de percibir a los otros, de actuar frente a los otros, de pensar acerca de los otros. La categorización y la caracterización de los otros está en el origen de tales procesos de percepción interpersonal. Vamos al concepto de estereotipo. Estereotipos son categorías acerca de las personas. Los estereotipos se manifiestan, los estereotipos manifiestan una tendencia general de ubicar a las personas en categorías generales de acuerdo con determinadas características de rápida y fácil identificación. Por ejemplo, edad, sexo, nacionalidad, religión, raza, actividad que realiza. Decimos, es un adolescente, es un negro, es un musulmán. Y generalizamos, todos los adolescentes son irresponsables, todos los italianos son mafiosos, todos los negros son poco inteligentes. Se realiza generalización absoluta basada en una categorización homogénea. Los otros que no entran en estas características también se les da esa categorización. Y el último concepto que les quería dar es gerontofobia. Son los prejuicios acerca de la edad. Se juzgan incapaces a las personas mayores. En esta película que vamos a analizar ahora, se juntan la gerontofobia con el sexismo, que hace referencia a los prejuicios y a la discriminación por preferencias sexuales, especialmente por considerarlas inferiores. Bueno, un poquito largo, pero creo que valía la pena para ponernos de acuerdo en lo que vamos a hablar en este momento. No sé si tienen dudas sobre esta teoría, adelante. María Cristina, que habías levantado la mano. Ah, no, perdón. Se entendió qué es una actitud, se entendió qué es un prejuicio, por qué se discrimina,
Y el concepto de estereotipo es esto que nosotros generalizamos, decimos todos los adolescentes son rebeldes, todos los adolescentes entienden. Cuando metemos en una generalización por una característica de un grupo de adolescentes, bueno, generalizamos. ¿Estamos bien entonces? ¿Quieren que empecemos con la película? Mabel. Ah, bien. Ustedes mueven sus manos y yo pienso que están queriendo participar. Bueno, empiezo yo con una pregunta a ver si se animan. Vamos. ¿Por qué se habla de salir del ropero y salir del armario? Estela, adelante. Perdón, Marta, yo no sé si tiene, para mí significa el estar guardado, no tanto en el ropero como en el armario, independientemente de la palabra sea una o la otra. Para mí significa eso, ¿no? Salir del ropero, del armario, dejar de estar guardado y mostrarnos al exterior. Bueno, pienso yo, no sé. Lo que pasa es que está referido a la sexualidad. Entonces, acá lo que ustedes tienen que considerar es que... perdón. Sí. Es que... en este caso se plantea como de género también. Ahí está. Ahí está, Norma. A ver, vamos sí, por ahí. Sí, se dice ropero de armario, distinguiendo de varón y de mujer, ¿no? De algún modo es eso. Ella dice algo relativo a de ropero es de los varones o algo por el estilo, no me acuerdo cuál de los dos, pero ella distingue eso. Y me parece que es una cuestión de género. Pero eso lo distingue en la película, pero la pregunta de Marta creo que fue general. No, pero no, fue para empezar con la película, Estela. Sí. Ah, bueno. Fue para empezar con la película, sí. Estamos... Claro, yo interpreté la palabra como que la palabra armario y ropero somos del mismo género. Está bien, pero hacen una distinción entre las dos, entre Sofía y Celia, hacen una distinción entre armario y ropero. Y yo quería ir un poco, apuntaba mi pregunta a lo que dice Norma, que es un problema de género, que ellas también lo están teniendo. Voy a esto. En realidad una piensa una palabra como masculina y la otra como femenina, ¿entienden? Sí. Sí. Yo, Marta, ¿puedo aportar? Espera un poquito, Mabel, que me parece que había levantado la mano Marta. Bueno, pero se ha quedado frisada, sí, Marta. Pero yo a ver, iba, Mabel. Un poco también generalizando. Para mí salir del ropero, en lo general, es abrir la cabeza y darle lugar a lo nuevo, a lo que está pasando y nunca pasaba. O sea, conocer esa... Bueno, se produjo una desconexión por mi parte. Yo lo entendí, Marta. ¿Querés que lo diga? Dale, Antonia. Bueno, yo entendí que en una parte Celia me parece que le dijo que se refería a salir del ropero las mujeres y salir del armario. Del armario los hombres, porque era masculino, dijo el armario. Ahí está. Así dijo en la película ella.
les quiero decir que las protagonistas estaban con un tema de género también, Sí, ellas también. mismas. ¿Está? Aparte, Sí. esta es una película para hablar de género, pero digamos, ellas dos, a pesar de ser pareja, no estaban o estaban más en una identificación masculina y femenina, en Sí. realidad, y por eso hasta su vocabulario era diferente. ¿De acuerdo? Sí, es Yo verdad. quería que ustedes tuvieran en cuenta que se trataba de una pareja donde en realidad estaban estos estereotipos de lo masculino y de lo femenino, a pesar de ser dos mujeres que se querían casar. ¿Sí? Sí, Ujú. sí, lo veo. ¿Se vislumbra en la película quién es el femenino y quién es el masculino o no? Sí, Yo lo sí, veo, yo lo veía muy clarito. clarito. A ver qué les pareció. ¿Quién era el femenino y quién el masculino acá? Bueno, La señora rubia era el masculino y la otra señora el femenino. Hay conductas muy ambivalentes también, porque cocinan, bueno, qué sé yo, sí, hay algunas conductas que parecieran que también está difícil de ubicar, pero yo coincido con esta respuesta, Graciela. Sí, mucho no me doy cuenta, porque las dos son muy alegres, las dos son muy, parecieran femeninas, no sé, muy familiares, ¿viste? No vi que se notara el masculino y el femenino, por eso pregunté. Sí, pero bueno, acá también se están uniendo, no sabemos si en la similitud o en la diferencia, que yo me quedé con ese concepto que es de Freud, que uno se enamora en lo similar o en lo diferente también, ¿no? En este caso, si bien eran dos mujeres, no sabemos si se enamoraron de lo igual o de lo diferente. Así que había muchas conductas como iguales, a eso voy. ¿Mm? Mabel, querías hablar, perdón. Sí, Nora, también me quería referir a lo mismo que las chicas. Ellas dijeron que el ropero, salir del ropero era como más femenino, era como más femenino el ropero, y el armario como más masculino. Y yo interpreté salir del ropero como blanquear una situación que Sí, estaba tapada, sí. blanquear la situación. Esa impresión me dio, Bueno, porque era lo más complicado y lo más difícil. y en realidad esto es una película española portuguesa. ¿Cómo se dice acá? Acá es salir del closet, se dice mucho. Claro, es decir, que Salir del sería... placar, se dice acá. Bueno, del placar, yo me quedé por ahí con alguna expresión más vieja, pero en realidad todo está significando lo mismo. Siempre hemos dicho que la sexualidad pertenece al aspecto íntimo de la personalidad, entonces es muy difícil también como una exteriorización de esta parte, y más cuando no es lo común o lo habitual, ¿está? Entonces, acá tenían que luchar contra prejuicios, discriminaciones, momentos históricos, porque también de generación en generación, desde cómo tomamos nosotros esta problemática o esta realidad, digamos, a cómo la toman nuestros hijos y cómo la toman nuestros nietos. A ver, hay una diferencia generacional abismal. No sé si eso lo viven. Sí. Porque en la cultura que estamos, Marta, porque en los países asiáticos hay una condena de muerte. En Italia todavía no se aceptó, o sea que hay muchos países que todavía están como, no sé si atrasados, pero bueno, condenarlos a muerte me parece algo terrible en los países asiáticos. Ajá, mira.
Sí, sí. Bueno, todas estas rigideces y estas cuestiones de que, bueno, estamos tratando a seres humanos, ¿no? Nada más, y estamos con seres humanos, con personas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, a ver, ¿alguna otra cuestión de la... Sí, Estela. Y no recuerdo en qué año, pero no es cuestión de ir a los países, creo que dijo mi compañera asiático, sino que en Cuba. En Cuba se había aprobado Claro. una ley creo que en la década del 60 o 70, no me acuerdo exactamente, donde se perseguía a los homosexuales, y eran encarcelados y deportados. Una cosa terrible. O sea que eso tampoco nos podemos olvidar. Pero en este momento, yo creo que es algo como que está socialmente aceptado, a pesar de nuestra generación, todo, y no sé, me da esa sensación, por lo Lo menos en lo importante personal. sería, y esta película un poco tiene ese objetivo, es qué nos pasa a nosotros con el tema, ¿no? A mí me pareció muy grata, y en momentos hasta me divertí. Me pareció con una sonrisa, lejos de esta situación, y lo aceptaba, ¿no? Porque bueno, en la vida diaria también nos encontramos con estas cosas. No sé ahí, pero acá en Buenos Aires es común los matrimonios, incluso en los colegios, los chicos que tienen dos papás mujeres o dos papás varones. Muy común, Claro. no sé en el interior, pero acá... Acá, en Bahía Blanca está siendo cada vez más frecuente, pero en realidad hay mucho prejuicio. Creo que siguen los prejuicios, creo que sigue la discriminación, creo que sigue por profesión, les digo, el sufrimiento de toda esta gente muy grande por un tema de adaptarse, ¿no? Es complicado, sí, Norma. No, me parece, a ver, lo que me parece es que digamos, la discriminación fuerte se da más en nuestra generación o en una generación posterior. Los jóvenes tienen otra actitud, ¿no? Sí. Lo viven mucho más libremente, y me parece que su concepción del amor y del sexo es diferente a la nuestra, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. La vez pasada escuchaba a una sexóloga que decía que le hacía una pregunta acerca de la sexualidad en los jóvenes, y decía que los jóvenes se enamoran de personas, independientemente del sexo. Es decir, esa es digamos, como la tendencia en los jóvenes hoy. Se enamoran de una persona, sea del sexo masculino, sea del sexo femenino. Me pareciera como que en los jóvenes está es como mucho más natural, más fácil de aceptar, no sé cómo decirlo, pero que para nuestras generaciones, nuestra y otras posteriores, que vivimos otra realidad, y que los cambios culturales no se dan rápidamente en los que venimos de otras maneras de ver la vida. Creo que eso lleva tiempo. Igual lo que creo es que uno vas viendo y vas, si tenés jóvenes en la familia, o si escuchás, o eso, también, y también ver una película. A mí me parece que la película tiene un acierto muy grande en plantearlo como una comedia, porque entra de una manera diferente. Hay formas de plantearlo. Yo vi una serie en Netflix que se llama Algo en que creer, que lo plantea de una manera sí. natural, tan natural, va surgiendo de una manera que... Entonces me parece que todo eso también va ayudando. Seguro. ¿La viste, Marta, vos? Sí, sí, tal cual. Es una manera muy, muy natural de plantearlo. Perfecto. Gracias, Norma. Escuchamos a Marta. Mabel, Sí, vos querías decir algo, yo no recuerdo. Sí, adelante, por favor. Porque puede ser que nos enamoremos de las personas del mismo sexo, por ejemplo, en el caso de las mujeres estas,
que se hayan enamorado porque compartían los mismos intereses, las mismas necesidades. Sin duda. Porque en ningún momento se mostró sexo entre ellas. Siempre todo contención, cariño, apoyo. ¿Puede ser que sea así? O sea, que encuentren en otra mujer lo que por allí en un hombre no pueden conseguir, o que entienda más la situación de cada mujer. Que por eso sea atractivo el otro sexo, el mismo sexo. Por supuesto, estás diciendo una gran verdad. Hay como una mayor comprensión en otra mujer, pues es más parecida a alguna cuestión, y demás. Eso es una realidad. Ahora había sexualidad entre ellas, había erotismo, había búsqueda de, había por ahí un beso o bueno, sí, no está muy explícita la cuestión, Claro. pero Como yo... cariñoso los novillos, como algo cariñoso, algo de afecto, pero no como una atracción entre ellas. A mí me parece que compartían los mismos intereses, las mismas preocupaciones. Pero para mí está lo sexual también, Mabel. Estaba lo sexual, sí, desde mi entendimiento, ¿no? De lo que yo observé, estaba la parte sexual. Esta cuestión física de un acercamiento, hasta te diría que para mí las debían tener, pero no era necesario la relación sexual como concreta decirte, pero tocarse, besarse, este tipo de cuestiones es sexualidad también. ¿Eh? Sí, Aparte, sí, claro. cuando llega la Espérate que nieta... está Marta, Graciela, enseguida Marta, adelante. Sí, era con respecto a lo que había hablado Norma antes, de los jóvenes, cómo toman esto los chicos o cómo lo aceptan. Los que tenemos nietos grandes, por ahí vivimos determinadas experiencias que nos modifican o nos golpean. Los chicos están conviviendo con ellos, tienen compañeros de clase, tienen compañeros de deporte, tienen compañeros de música, tienen una aceptación diferente, para ellos es completamente normal esto que está pasando. Yo tuve una experiencia con mi nieto que hoy tiene 23 años, pero en ese momento tenía 18. Veíamos una serie y en un momento a mí me pareció mal la actitud de un protagonista, que era una chica que se besaba con un hombre y bueno, corría por un pasillo y se encontraba con una mujer y se besaba con la mujer. Y bueno, yo dije, no puede ser, a mí me pareció mal la actitud de la protagonista y él me dijo, abuela, ¿por qué? ¿Y esto qué es? Y me dice, es bisexual. Dice, no es nada del otro mundo. Y me tapó la boca. Entonces me doy cuenta que eso nos empuja a creer lo que venga, pero ellos tienen la facilidad del roce, de convivir, de tener socialmente un contacto más cercano que nosotras. Y nosotras tenemos una escuela previa. Perfecto. Porque como para nosotros fue pecaminoso saber de un homosexual. Exacto. No se llamaba homosexual en mi época. En mi época era una palabra muy despectiva, en la de todas nosotras. Y era feo. Yo me acuerdo de mi papá haber escuchado más de una vez una expresión despectiva hacia una persona así. Y ellos no. Ellos nacieron sabiendo o pobre persona, o pobre tipo, pobre mujer, o nada, aceptarlo directamente. Y ahora casi que lo viven con orgullo, porque yo veo cómo se muestran, cómo lo expresan, el que tiene determinadas características como es el amanerado, el que es muy femenino, lo habla no sé, hasta con orgullo diría, soy así y acéptenme así. Las generaciones tienen otra manera de verlo. Bueno, antes de ir a Graciela, gracias Marta, siempre cuento lo mismo. En el año 1977,
1977, o sea que ya éramos creciditos todos nosotros, la Organización Mundial de la Salud lo saca de su lista de enfermedades a la homosexualidad. ¿Qué significa esto? Significa que a nosotros nos enseñaron que la homosexualidad era una enfermedad. Por lo tanto, es uno de los momentos, y un poco tiene la finalidad esta película, de poder desaprender algún camino, es decir, de darnos cuenta que hemos hecho un aprendizaje bastante prejuicioso, un aprendizaje que nos hace discriminar al otro por ser diferente en lo sexual a como nosotros pensamos en una perfección o en un ideal, y nos han enseñado. Entonces, tiene muchísima razón Marta, nuestros hijos, nuestros nietos vienen con otras ideas, con otros sentimientos y con otras conductas. Y bueno, creo que es más sano esto. Sí, vamos a escuchar a Graciela, Norma, y después te doy la palabra. Sí, Graciela. Comparto lo que dijo Marta, porque, por ejemplo, mi hija me ha dicho a mí que si Tomás, mi nieto, es gay, que no lo vas a querer. O sea, muchas cosas que uno tiene que aprender de la juventud. Pero yo, como soy me gusta investigar, hay 400 especies en el reino animal que son homosexuales, o sea que tienen coito con el animal de su mismo sexo y también con la hembra, como una manera de que no se pierda la reproducción. Pero claro, nosotros tenemos en nuestro mundo interno esto de la cultura que nos enseñaron, pero en el mundo externo yo trato de ser flexible, aceptar, no sé, es algo que está, y bueno, yo creo que es un componente genético y también de educación y de ambiente. No es que me quiero conformar, pero sino como que le busco el inicio de esto, ¿por qué? El por qué. Y bueno, hay genes que se heredan de padres también que son homosexuales, que los hijos pueden o no. Y en el caso de los gemelos, uno puede ser homosexual y el otro no, con todas las variedades que hay, ¿no? Están los transexuales, bueno, hay una lista de diferentes maneras de tomar el sexo, ¿no? Es más complicado esa parte, no quiero meter. No me quiero meter. Está bien, pero un poco llevándote al concepto de género y demás, Graciela, saber que la sexualidad es aprendida. Acá no me parece que te estás basando mucho en algo genético. A ver, yo te dije al principio de la clase que había que tener una genética particular. Sin embargo, el tener un comportamiento de hombre o un comportamiento de mujer o un comportamiento de transexual o un comportamiento de bisexual es algo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, en que es, fíjate, una cuestión cultural, una cuestión de época, de época en el sentido de, a ver, yo estuve invitada al casamiento hace muy poco tiempo de 2 chicas y viví una experiencia que si no la hubiera vivido en vivo y en directo como yo viví esta vivencia de estas 2 chicas, quizás nunca hubiera entendido alguna cuestión de esta homosexualidad o de este lesbianismo de estas chicas. Está donde había unas manifestaciones de amor que yo no lo vi nunca en una pareja heterosexual. Entonces, creo que hay que como flexibilizar la cabeza. Está perfecto que busques los porqués, pero no es tanto tener el gen de la homosexualidad,
porque vos sabés que precisamente y en alguna época se trabajó mucho en esto de inyectar la hormona contraria al comportamiento que tenía la persona, como para hacerlo cambiar, porque pensaban que era una cuestión física o genética, que esto después lo vamos a llevar a la película, porque tiene que ver, háganme acordar. Pensaban que inyectándole a los varones andrógenos y a las mujeres estrógenos, la iban a poder sacar de este comportamiento diferente a su sexo. ¿Está? Y esto fue un fracaso total. Hay hasta matemáticos famosos, gente que se ha vuelto loca por un tema de todo lo que le han inyectado y dado como droga para cambiar algo genético. Y ahí te das cuenta que no es genética la base, la cuestión de tener un comportamiento de uno u otro tipo. Entonces, me parece que hay que aceptar también más una cuestión aprendida, una cuestión cultural, una cuestión de modelos de identificación de uno u otro tipo. Es decir, hay muchas variables, muchísimas variables. Sí. Y les hago una pequeña asociación de la película y ahora las escucho. Esto es cuando el hijo la lleva al neurólogo, a la madre. Más o menos viene por este lado. Cuando se piensa que es un tema físico, que está perdiendo neuronas y que por eso se casa con la otra. Ahí tienen como para concluir un poco la idea de Graciela. Sí, alguien quería hablar, me olvidé quién era. Norma González. Norma, adelante. Bueno, yo lo que quería comentar era que si bien las generaciones jóvenes ven con más normalidad esta situación, hay que reconocer que nuestra generación fue educada de una manera donde los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Sí. Y el resto estaba todo mal. Exacto. Y de hecho, en casos en que se manifestaba la homosexualidad en cualquiera de los géneros, se la consideraba vicio, a tal punto de golpearlos, pero hasta la tortura, por esas manifestaciones. Perfecto. O sea que yo creo que ni siquiera daban la posibilidad de que estuviera enfermo. Era vicio, y a los golpes se iba a ser hombre o mujer. De hecho, existía un refrán que decía, los golpes se hacen los hombres y a porrazos las mujeres. Y creo que hoy en día esa capacidad que tienen las jóvenes generaciones se deben también a que fueron educadas de distinta manera. Nosotros no tuvimos tanta libertad y quisimos que nuestros hijos la tuvieran. Bien. Tal vez tampoco supimos manejar, educar en algo que nosotros no aprendimos, y capaz que se nos fue un poco la mano, ¿no? Pero quiero decir que tuvieron la posibilidad de decir, y bueno, podría ser, y capaz que sea así. Lo que a mí me preocupa un poco es el hecho de que, como usted dice, Marta, se aprende. Y yo lo que digo es que hay que aprender, pero dándole una base acorde a la edad, porque muchas veces esta sociedad tan ansiosa predispone anticipadamente a lo que naturalmente los chicos van evolucionando, los niños, lo que sea, y se aprende a veces lo que no estarían en edad de aprender. Bien. Yo agrego algo cortito. La cantidad de gente que habrá vivido reprimida, claro, por no haberse podido dar el gusto de vivir con quien quisiera o casarse con el que estuviera enamorada. Perfecto, perfecto. Y ahí viene la expresión de salir del ropero.
o salir del placar, o salir del armario. Es decir, lo que nos ha pasado a nosotros por educación, por tiempo histórico vivido y demás, es que todo esto ha sido reprimido de una manera espectacular, y entonces acá viene el gran sufrimiento de mucha gente que también ni sabe capaz por qué tiene ese sufrimiento, ¿está? Porque capaz que ni se lo planteó en su vida. Sí, Norma. No, quería, sí. Quería decir que para mi manera de ver, una de las cosas que me parecen más importantes de la película es que lo plantea en una edad, justamente la de nuestra generación. Claro. Porque es fácil decir, esto pasa en los jóvenes. Claro. Ahora, cuando te pasa por tu edad o cercana a tu edad, es otra historia. Yo creo que es una de las hallazgos de la película, plantearlo en una edad de las generaciones justamente que hemos, digamos, pasado por otro tipo de educación. Es un hallazgo eso. Sí, coincido con Norma por el planteo, a pesar de que alguien del grupo se retira del grupo porque considera que es una comedia muy estúpida la que hemos visto, y que no se puede analizar demasiado. Para mí es un planteo sorprendente que dos personas de 70 años quieran casarse, y que se plantee a nivel de un momento histórico-cultural donde en realidad es esto de poder ir aceptando una diversidad, una diferencia y una flexibilidad. Sí, Norma. Sí, adelante. Frente a esto que dijiste, de la persona que le pareció... la película no tiene solamente ese tema. En la película hay otros temas planteados muy serios que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la religión y que tienen que ver con las razas. Perfecto. De mínima y eso. Hay otras cosas. Y hay otras cosas. Sí, hay otras cosas. La ética, con alguien para ascender en una clase social, como era el caso de mi nieta. Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Bueno, los invito a ver, vayamos a alguna de estas otras cosas. A ver. Yo digo una también. A ver, Antonia. A ver, escuchemos a Antonia, después vamos por el resto. Esperen, así nos hablamos todos juntos. Después voy Liliana. Dale, Antonia. Y a mí me causó también mucha, que ahora lo vivimos con esta corrupción, el papá del chico Stuart, que se llevó el dinero a las Islas Caimán, y digo, es actualizado el tema, es muy actual. Es muy Eso actual. también es que lo vimos. Hay que prestar atención porque hay muchos temas que se toman en la película. Le contesto a Antonia, después voy Liliana. Gracias. Lo de Antonia a mí me hace pensar mucho en esta honestidad, sinceridad y flexibilidad de generaciones que por supuesto nuestros hijos fueron criados, educados por nosotros básicamente, o sea, nosotros tuvimos un cierto quiebre en todo lo que recibimos como para poderlos criar también de una manera más libre, ¿sí? Pero fíjense que la generación nuestra, y ni les cuento la de nuestros padres o nuestros abuelos, era apariencia. Lo importante era la apariencia de la cuestión. Ahora, si el individuo sufría o no sufría, si el individuo vivía una tortura de la puerta de su casa para adentro, eso a nadie le interesaba. En cambio, actualmente hay una sinceridad,
por allí dijeron, no sé si nos pasamos en la educación, yo creo que en algunos puntos nos pasamos, porque en realidad no existen las perfecciones y porque en realidad un poco los momentos históricos es ir de un extremo al otro extremo hasta lograr algún tipo de equilibrio, ¿no? O de armonía. Eso también históricamente es lo que pasa, así que en realidad tenemos que ver en qué punto estamos de todo esto. Pero yo felicito, siempre lo he hecho, a la espontaneidad del joven y al poder decir un montón de cuestiones, de decir, de hacer y de sentir, que nosotros la teníamos medio reprimida, no nos animábamos, obedecíamos mandatos. Bueno, a ver, ¿por dónde querías ir, Liliana? ¿Cuál era tu comentario? Sí, no, era antes de pasar, digamos, de salir del tema específico de la sexualidad de esta pareja. A mí también me parecía que había elementos, digamos, de sexualidad que nunca fueron muy explícitos porque hay un problema de gerontofobia en relación al sexo de la vejez. Muy bien, muy bien. O sea, a ver, si en la película ponían alguna escena donde había, digamos, más acercamiento físico, hay gente que rechaza eso, como si uno al llegar a viejo ya esta cosa de la manifestación física existe, pero que no se vea, da como cierta sensación de, ay, qué asco ver a dos viejos besándose, digamos, en un beso más. Mirá, me das lugar, Liliana, gracias por la intervención, me das un lugar, perdón, ¿terminaste? Bueno, quería hacer un comentario en realidad de algo que se ha comentado antes, pero... Dale. Bueno, si quieres termino. No, por favor. Cuando la compañera hablaba de que probablemente lo que acercó a la pareja fue esta parte más asociada a la afectividad, al entendimiento de sus inquietudes y demás, me llevó a pensar, yo digo, bueno, obviamente hay algo más que eso, ¿no? Porque uno puede tener este tipo de comprensión y de afecto con una persona amiga donde no hay ningún tipo de contacto, digamos, homosexual. Simplemente, bueno, es mi amiga, es una persona que conozco desde hace mucho, es mi confidente, etcétera, y es eso, ¿no? Es decir, que el hecho de compartir una relación donde aparece fuertemente la sexualidad implica que hay una inclinación. Te estaba escuchando cuando decías, bueno, el elemento genético puede no ser tan relevante y tal vez hay una conducta aprendida, pero bueno, no todos nos orientamos hacia eso. O sea, te quiero decir, por más que tú consigas una persona con la que tienes mucha interacción y te sientes muy bien, bueno, ahí se acabó, digamos, el vínculo, no pasa a mayores. Claro. Hay un interno que te lleva a poder disfrutar de una relación sexual con otra persona del mismo sexo, y a otras personas eso nos deja totalmente indiferentes, o sea, no tenemos interés en llegar ahí. Entonces, el punto siempre es, ¿qué te motiva a poder mantener una relación donde el sexo es uno de los elementos importantes de la pareja con una persona de tu mismo sexo? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Si no es genético, ¿por qué es una conducta aprendida? Se me ocurre que, por ejemplo, uno puede ser, bueno, digamos, los hombres, me fue mal las relaciones heterosexuales y estoy buscando si ahí hay algo, pero es simplemente una imaginación mía. Me gustaría que tal vez tú puedas completar un poco, dada tu experiencia, incluso profesional, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a alguien a tener una relación homosexual? En realidad yo tengo una vieja escuela que son modelos de identificación. Este es un tema que cambia permanentemente. ¿Qué significan modelos de identificación? En la película vieron que hay poco padre desde todos lados. Entonces, cuando no existe la función paterna, decimos los psicólogos, ni siquiera es el padre concreto. A ver,
el padre concreto es lo mejor, pero bueno, es un rol que puede ser ejercido por un abuelo, por un tío, por un primo, ¿entienden? Es función. Los psicólogos no hablamos del padre o de la madre, sino que hablamos de función materna y función paterna. En realidad, cuando, si yo tuviera que interpretar con mi vieja teoría de psicoanalítica, les diría que acá tanto Sofía como Celia no han tenido figura masculina con la cual identificarse. ¿Qué significa? Nosotros, por ejemplo, acá la mayoría, a Carlos no lo estamos viendo, supongo que nos está escuchando, pero Carlos como varón tuvo como predominancia, ahí está Carlos, como predominancia en su modelo de identificación a su padre. Y nosotras, por lo que veo, por lo que capto por acá, a la madre, a nuestra madre, ¿sí? Por eso somos mujeres, entre comillas, ¿está? Entonces, cuando, supónganse, la protagonista, la nieta, o sea, Eva dice que, o sea, la madre la deja con la abuela siendo muy pequeña, ¿verdad? Eva no tiene experiencia de padre. Dice que el padre murió el día que nació ella, que esto puede ser simbólico o puede ser real. No importa, no está el padre, no está. No hay padre, no hay función paterna acá. ¿Se entiende, Eva? ¿Qué dice la yaya, la abuela? ¿Qué dice? Que ella estaba embarazada de la madre de Eva siendo muy pequeña y vuelve al pueblo, creo, siendo muy pequeña. Fíjense que otra cosa, esto para Graciela, de generación en generación, como se repiten algunas cuestiones en la vida, el golpeado es golpeador después, el que tiene un hijo a los 15 años, generalmente su hijo tiene un hijo a los 15 años. Estas son las cuestiones generacionales, Graciela, que van con inconsciente colectivo, que después vamos a hablar en algún otro momento. ¿Está? Pero bueno, ¿cómo lo explico yo, Liliana? Lo explico más como una conducta aprendida también, la sexualidad, en la identificación de un hombre con su mamá porque no ha habido papá, y de una mujer con su mamá porque no ha habido hombre también. Entonces, las cuestiones estas es siempre la falta de función paterna, pero ya les digo, mi teoría esta, quizá, no sé si te expliqué un poquito, Liliana, o si más o menos lo captás por acá, es vieja, no estoy con lo moderno de todo esto, que esto tendría que ser actualizado, ¿sí? De acuerdo. Lo que sí, mi experiencia profesional hace un gran sufrimiento de este tipo de personas. Sufren de una manera extraordinaria, que si ustedes supieran el sufrimiento, la mayoría, ¿no? Hay estructuras que no, de personalidad, pero bueno, son estructuras muy, yo no he tenido en consultorio, son estructuras perversas o psicópatas, es otra categoría. Esos no sufren, pero porque no sufren, no por la sexualidad, no sufren por nada en realidad, ¿sí? Pero el neurótico, por decirlo así, con un tema de sexualidad como este, tiene un sufrimiento muy, muy grande y una frustración muy, muy grande. Y en esto que creo que en el comentario de Graciela también apareció,
que yo les digo, la necesidad de pensar los temas y de hacer un cambio de actitud, pero en todos los planos, es decir, en nuestro mundo interno, básicamente hacer el cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un comportamiento de aceptación, de decir, bueno, no pasa nada. Esto suele ocurrir mucho con los papás de estas personas, que finalmente llegan a alguna cuestión de conciliación para seguirse conectando con el hijo, pero íntimamente no lo aceptan. ¿Y qué capta el hijo? Capta la mentira, capta que es una actitud errada la que tienen, ¿entienden? O sea, no es cuestión, por eso les hablaba de la coherencia de la actitud y de la parte de que puede estar distorsionada esa actitud. Entonces, no es solamente que yo lo piense, lo sienta y lo haga y actúe como consecuencia. Si yo actúo solamente aceptando, pero en realidad siento y pienso otra cosa, ¿qué capta el otro? Pero esto pasa con todo. A ver, yo no puedo fingir, o sea, sí, de hecho puedo fingir un comportamiento, una conducta, pero el otro capta la realidad de eso. ¿Vieron que alguien dice, y sí, pero, a ver, esta persona no me termina, hay algo que no sé, o no sé qué pasa? Bueno, esas son que en el mundo interno está pasando otra cosa, o sea, no, esto no hay que ser psicólogo para sentirlo. ¿Entienden a lo que voy? Sí, Graciela. Mirá, ¿sabés lo que me pasa a mí? Bueno, yo vengo de una familia bien constituida, ponele, ¿no? Como docente, cuando hacíamos los informes, ¿qué nos pedían los informes? Familia constituida, bien constituida, mamá, papá, hijito. Claro. Después tuvimos que aprender familias ensambladas. O sea, viste, ahí se empezaban a cruzar las parejas, los hijos. Claro. Es un trabajo muy delicado de hacer, porque claro. lo que está agarrando uno internamente no es fácil sacarlo. Exacto. Porque bueno, si te pasa en tu familia, lo aceptás, pero uno tiene esa cultura, esos mandatos que son difíciles de sacarlos. Bueno, pero es esto, Graciela, es esto. Yo creo que simplemente si esta película te agrega una pregunta, te agrega un cuestionamiento, a ver, no es muy fácil cambiar la actitud. Como total, te quiero decir, no es muy fácil. En la medida que yo voy despacito, pasito a pasito, entendiendo alguna realidad, buscando como buscás vos, como investigás vos, leyendo también todas las fuentes, ¿no es cierto? Los que están a favor, los que están en contra. Bueno, es decir, tener la flexibilidad de esto y que en definitiva es lo que te va llevando. Claro, no ocurre mágicamente como nada en la vida, es todo proceso en la vida. Y por eso a mí me gusta el término desaprender, porque el desaprender es, ustedes tienen que hacer los mismos pasos, los mismos, con que aprendieron un tema al revés. Lo tienen que hacer al revés. ¿Entienden? Para desaprender algo. Entonces, claro que no es fácil. Sin embargo, en la medida que se converse, en la medida que se pueda discutir alguna idea, en la medida que uno pueda ver otra realidad, yo creo que después de esta clase todo el mundo se va con una idea un poquito distinta de la que tenía. A ver, no es que vaya a modificar su existencia con esta cuestión, pero simplemente de quizás no rechazar a estas personas, ver que, bueno,
por ahí uno ha tenido la suerte también de tener como una cuestión sexual definida, y que fue para un lado, y en realidad esto uno puede ser pleno acá, pero es un aspecto que no todo el mundo lo tiene así. Entonces, somos también nuestro punto de partida para considerar a todos los demás, ¿vieron? Entonces, no pensar que es todo como lo vivo yo, o como lo quisiera vivir yo, esto de tener esquemas ideales, ¿sí? Sino poder flexibilizar esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve esa conversación con mi nieto que le pedí tiempo. Le dije, bueno, sí, tenés razón, porque él había participado vivieron la ley de la igualdad de género. Claro. Entonces empezó a hablarme de la igualdad de género, y era chiquito. Entonces yo le dije, bueno, a mí dame tiempo para que lo acepte, porque llevo toda la vida pensando que esto estaba mal, o que no correspondía, Claro. y ahora prácticamente de buenas a primeras tengo que cambiar todo lo que llevo aprendido. Así Perfecto. que es difícil. Es difícil, totalmente. Marta, ¿puedo contar una anécdota? Dale, Norma. Yo tuve una experiencia de estar en una situación en la que lamentablemente padecen mucha de esta gente. Y me sucedió en un viaje de turismo con mi hija. Estábamos paseando por Italia y conocimos un matrimonio argentino con el cual compartimos determinadas cosas muy, muy levemente. Cuando llegamos a mitad de la excursión, con mi hija nos fuimos a almorzar. Esta gente siguió haciendo lo que tenía pensado hacer en esa excursión. Y cuando regresábamos, yo noté que se retiraron. Nosotros subimos y viajábamos en un tren, subimos a un tren, nos sentamos con mi hija y vino y se sentó un señor que estaba alcoholizado, muy alcoholizado. Yo la verdad que no hablo italiano, estábamos en Italia, y este señor nos miraba, mi hija me decía, no lo mires. No, yo no miraba, pero estaba enfrente, no quedaba muchas oportunidades de nada. Entonces, en un determinado momento, se encuentra con mi mirada y me dice si yo era la madre de Marianela. Y le digo, sí, soy la madre. En ese momento, ese matrimonio que se había distanciado de nosotros, que estaba unos asientos más atrás, la señora se levanta, viene, me agarra del brazo y me dice, vení, vénganse a sentar con nosotros. Y yo no terminaba de entender qué era lo que pasaba, por qué nos íbamos. Después, luegamente, me cayó la ficha, porque al llegar ya ahí organizó para que nos fuéramos a hacer otra excursión juntos, lo que sea. Y yo dije, ¿por qué este cambio así? Y el cambio se dio porque yo dije, sí, soy la madre de Marianela. Indudablemente, esta señora relacionó mal la situación que yo tenía con mi hija, y entonces tomó una distancia. Claro. ¿Sabrá por qué? Porque lo sentía así, que tal vez pensó que se contagiaba. Y en esa distancia que tomó, se acortó cuando era una situación muy incómoda de dos mujeres frente a un hombre ebrio, pero bueno, uno trataba de sobrellevarla de la mejor manera. Cuando este señor, con educación, simplemente estaba alcoholizado, pregunta si yo era la mamá, y yo digo, sí, soy la mamá, ahí la cosa ya cambió rotundamente. Yo me sentí incómoda, después cuando pensé y analicé esto, y yo digo, si yo me siento incómoda, ¿cómo puede sentirse esa persona que es distinta y que tiene que vivir permanentemente ese rechazo, ese repudio de una generación que fue educada de otra manera, claro, pero que no alcanza a dar la posibilidad de decir desaprendo? Desaprendo porque acá está sufriendo una persona, no me está contagiando nada, no me vende nada, yo soy libre, elijo lo que quiero elegir.
Y realmente ahí tuve una experiencia que no se me hubiera ocurrido nunca, porque a mí no se me iba a dar porque no soy así, pero que no sea así no quiere decir que soy mejor ni nada del otro mundo. Pude tener ahí, decir, si yo me sentí incómoda, ¿cómo debe sentirse esta gente cuando usted habla de que en el consultorio ve el sufrimiento? Es innegable. Debe ser una tortura. Sí, sí, vivido con mucha culpa. Entonces, algunos, ya les digo, hay estructuras de personalidad que son sin super yo, digamos, entonces, bueno, esta gente no viene a consultorio directamente, pero bueno, el que llega a consultorio, sí, es vivido con sufrimiento. Entonces, y tenemos mucho que ver los demás, por más que tiene una estructura que pueda sentir todo esto, ¿no? Así que, sí, alguien más quería... Carlos. Sí. No, esto de los ejemplos, hay un ejemplo que tengo también. Veníamos en el auto de viaje y venían con mis nietos. Nietos en ese momento eran relativamente chicos. Y uno escucha música en el auto. Y entonces en ese momento justo pasaron la chacarera que tocan los chalchaleros que se llama La Gorda. Sí. Bueno, lo que me dice, la escuchó y dice, yo no sé por qué, la tendrían que sacar. Eso no se puede cantar. Y si uno la escucha en detalle, es una discriminación total. Bien. Perfecto. Es una burla. Eso muestra también que a veces sin proponernoslo, los chicos, cómo van asimilando las nuevas formas de pensar. Perfecto. O sea, cosa que nosotros todavía nos está costando. Yo creo que el tema de la homosexualidad, a mí me parece, obviamente está avanzando de alguna forma en los países de Occidente, sobre todo, se está aceptando cada vez más y está quedando reducido a los países que son más fundamentalistas. Pero tengo la impresión de que la aceptación viene acompañada de la indiferencia. Es como que si no me molesta, no pasa nada. Está o bien. sea, es como una aceptación un poco disfrazada, a mí me parece. Es como que decir, bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? Ya esto es como que ya no, de alguna forma no admite ninguna resistencia. Entonces mucha gente acepta y dice, bueno, está bien, aceptémoslo porque son personas, pero de última el cambio de raíz no es muy difícil. Yo creo que eso puede llegar a venir con los cambios generacionales, donde los chicos ya se empiecen a empapar desde chicos de las diferencias. Es más, uno a veces cuando hablamos, decía recién, cambiar la forma de pensar, y uno está viendo, dice, una persona que no es homosexual, por más que haya tenido malas experiencias heterosexuales, no se me ocurre pensar que busque una relación con la persona del mismo sexo. A vos no se te ocurre, a vos no se te ocurre, pero... Bueno. El otro día escuchaba a una persona grande, hombre, y le decía, si yo me tuviera que casar otra vez, me casaría con un hombre del sexo, porque no tendría ningún problema, no tendría que discutir. Mirá vos, ahora le vamos a dar a con el tema de género. ¿Listo, Carlos, o querés opinar más? El machismo. No, dice, dejando de lado el sexo, me llevaría mucho mejor a esta altura con un hombre. Sí, claro, bueno. A ver, Alicia, ahora les voy a ir dando turno, están levantando todas las manos. Habilitate el micrófono. ¿Hablo? ¿Puedo hablar? Dale. Bueno, yo siempre me guío por los ejemplos vividos, ¿no? Mi papá siempre decía, vivir y dejar vivir.
Y nosotros, mi mamá siempre contaba que ella nació en el 1915, así que estoy hablando cuando tenía 10 años. Ellos tenían una familia, que es lo que dijo Graciela, que tenían gemelos. Y cuando ellos iban de visita, como se hacía antes, iban mi mamá con la hermana y mis 2 tíos. Y tenían 2 varones, que eran gemelos, lo dije. Entonces, uno jugaba con los autitos con mis tíos, y otro cosía y hacía ropita con las muñecas con mi mamá y mi tía. Eran los 2 varones. Entonces, en mi casa se vivió eso como una cosa, no digo natural, pero que estaba y no se hablaba, no sé, lo veíamos, mamá siempre lo contaba, lo conocimos, después lo seguimos tratando, y él siguió, el hermano fue contador y él fue sastre, y siempre siguió siendo de la misma manera. Entonces, a veces yo también tuve compañeros homosexuales y vivíamos, no sé, los tratábamos. Yo me acuerdo que tenía un cadete que siempre me decía, Alicia, ¿no me prestás los anillos? Y bueno, se los llevaba mis anillos porque él le parecía que teniendo los anillos era un poco más femenino, ¿no? No sé, no me acuerdo por qué, pero era normal, no sé. Es difícil la diferencia de una cosa con la otra, pero bueno, lo que mi papá siempre nos decía me parece que nos ayudó mucho para entender todas estas cosas, y eso que estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Bueno, bien. Eso es lo que quería decir. Bien, bien. Gracias, Alicia. Vivir y dejar vivir, me queda esa de Alicia, ¿eh? Podría sintetizar otras cosas. Era de mi papá, mi papá. No importa, no importa, ahora es tuya. Estela, a ver, Estela. Sí, 2 cosas, Marta. En la película, por lo que acabas de decir, la protagonista dice, no voy a renunciar a ser yo por miedo al que dirán. Bien. Grabado. Y por otro lado, me acordé de lo que vos hablabas de discriminación. Ayer acá en Buenos Aires se vivió un acto de discriminación muy fuerte. Puedes estar a favor o no, habían colgado la bandera de ellos, ¿no? De esta gente, lesbianos, gays, etcétera, etcétera. Creo que al lado del obelisco, y uno de los partidos opositores la rompió a pedazos. Entonces hoy terrible acá en Buenos Aires, porque lógico salieron a decir por qué la discriminación. O sea que esto de la discriminación está tan latente que la gente no puede aceptar, pleno siglo XXI, al distinto, al diferente. Perfecto. Es lo que vos decís, tenemos que desaprender, porque nosotros somos productos de modelos, buenos o malos, no sé, modelos que nos han inculcado, pero como vos decís, tenemos que desaprender. Y bueno, y aceptar esta situación. A mí me pareció un acto de agresión terrible, porque uno de los carteles decía acá la única bandera que se sube es la Argentina. Bien. Sí. Es para pensarlo. Es para pensar, Estela. Me voy a quedar con una partecita de Estela que dice, uno tiene que ser uno mismo y perder la parte del miedo a qué dirán los demás, ¿no? Un poco con esa frase empieza su discurso Estela, y decirles que esto es un tema de identidad. Nosotros somos, digamos, es decir, podemos responder a la pregunta ¿quién soy? Tenemos lo que se llama una identidad. Pero esta identidad no viene genéticamente, hablando de genes, sino es un concepto de sí mismo, un sentimiento de sí mismo, un saber quién soy, no viene heredado en la persona. ¿Por qué viene? Y viene por los mensajes de las personas significativas que ayudaron a formar esta identidad de quién soy hoy. ¿De acuerdo? Este es el gran problema del adolescente, el gran problema de tener 11, 12 años, es empezar a descubrir quién soy.
pero tengo internalizado ideas, sentimientos, creencias de todas las personas que me dijeron que yo era prolija, que era estudiosa, que era desprolija, que no servía para nada. Es decir, todos este tipo de mensajes son mensajes que son de los demás. No sé si me alcanzan a captar lo que les quiero decir. En este momento de nuestras vidas, en este momento sobre todo de nuestras vidas, tenemos que estar con una identidad firme, es decir, una identidad donde qué digan los demás, si bien nos tiene que importar, vivimos en sociedad, poder distinguir alguna cuestión esencial nuestra. Les cuento un ejemplo personal porque me pasó ayer. Alguien muy enojado se va del grupo de Perlas Cinéfilas porque considera que elijo películas que no se tratan como corresponde. La persona se pensaba que se estaba anotando en un curso de cine, que no hablo de primeros y segundos planos, que no hablo de la música de la película, que no hablo de los actores de la película. Bueno, evidentemente leyó mal el objetivo del curso. Se los repito, por las dudas, el objetivo del curso es proponerles películas con adultos mayores como protagonistas. Y a partir de allí transferir temas psicológicos fundamentales para la vida, no solamente de los protagonistas, sino para la vida de todos nosotros. Es decir, lograr que este momento evolutivo que estamos pasando se viva de una manera mejor a través de algunos conceptos psicológicos desarrollados. Yo no puedo desarrollar cine como tal porque no soy especialista y no sé nada de cine, ¿sí? Esta persona estaba sumamente enojada con esto y por eso se fue del grupo. Ahora, a mí les debo reconocer, me preocupa que una persona se vaya del grupo. No es que no me preocupe, pero hay en este momento 25 que están en clase. Entonces, yo tengo una identidad, no les digo que no sufro por este hecho. Sí, lo sentí y le respondí de una manera, de la mejor manera que pude, pero medio me impactó, les digo la verdad. Sin embargo, mi identidad hace que yo tenga muy claro por qué presenté la película que presenté y las que seguiré presentando. Mi objetivo es probable que ustedes ni siquiera lo sepan del todo también, ¿sí? Pero el objetivo de esta película es movilizarlos en un tema que yo sé que es complicadísimo, por experiencia profesional, por experiencia de la vida cotidiana, es complicadísimo el tema. Entonces, si yo logro de alguna forma un pequeño cambio en vuestros esquemas de conocimiento con esta película, para mí está cumplido el objetivo fundamental como docente de este curso. ¿Está? Entonces, ¿qué dirán los demás? Bueno, yo quisiera escucharlos y sé que me iban a decir cosas lindas, espero. Bueno, es mi imaginación, pero digamos, miedo al que dirán, uno tiene que tener alguna solidez en lo que hace, en lo que dice, en cómo está plantado en la vida. Entonces, es muy difícil decidir un casamiento a los 70 años. Se imaginan, yo estuve en un casamiento hace 3 años atrás de 2 chicas de 20 y pico de años, re difícil casarse, fue complicadísimo,
complicadísimo llegar a este punto. A los 70, por más que fueran de un pueblo chico y algunas condiciones particulares, como siempre las hay, es muy, muy complicado. Ahora, realmente esto es enseñanza para la vida. Lo que dicen los demás, yo siempre le digo a un paciente, son de palo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a las figuritas y decíamos que los de afuera eran de palo? O sea, listo, ¿no? Intervengo yo con vos y los otros miran. Y bueno, es así. Los objetivos de la vida en este momento que estamos viviendo, a ver, chicas, tener la suficiente identidad como para decir, ya les digo, no es gratuito que alguien se vaya del curso, y menos de esta forma, medio agresiva, pero en realidad cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su realidad, y evidentemente esta persona no leyó el contenido de qué se tratan las clases. Entonces, ¿puedo hablar? Dale, Alicia, Martita, dale. Martita, es como dice mejor que nada. Espera un poquito, mejor Estela, que vamos. nada ahí vivir. ¿Puedo hablar? Dale, Alicia, después vamos a Estela. No, mejor que nada ahí entonces vivir y dejar vivir. Tenía razón mi papá. Pero por supuesto. Porque yo lo que veo es que, bueno, hace años que yo estoy con estos cursos, así que para mí son, no sé, gratificantes, y no voy a andar diciendo tantas cosas porque ya lo sabe. Pero las películas son distintas. Por ejemplo, a mí no es la película que más me gustó, me encantó Perfume de Mujer, pero como decís vos, nos sirve para cosas que no nos damos cuenta a lo mejor, y después nos cambia la actitud o nos cambia el pensamiento o no. Pero bueno, en estas cosas hay cosas que nos resultan más interesantes y otras que no. Pero no es para estar enojado en nada, te vas y listo, y buscas otra cosa. O no, o te aguantas esto y la próxima va a ser interesante, nada más, parece. No sé si tal soy cual, y la elección de las películas no a todos les tiene que gustar, y no va por la parte del gusto de la película, tampoco, por ahí yo tampoco la hubiera... Contenido para discutirlo desde el punto de vista psicológico. Ahí está, yo lo único que sé... Claro, porque vos, claro. Marta, vos no a mí sos también directora me de gustó cine, más vos Perfume de Mujer, por las actuaciones, pero otra cosa, pero esto daba para todas estas hermosas discusiones que tuvimos. Para terminar, sí. yo quería decir que vos no sos directora de cine, sos psicóloga, entonces Exacto. por ahí tenemos que empezar a pensar. Exacto, Claro, y yo lo lo que tomo yo por les pueda... eso. Yo he tomado otros cursos de cine, pero de otro sentido. Pero Ahí está, porque entonces... ataca la parte psicológica de todos los temas. Ahí es muy está, no es la transferencia, es a lo psicológico, no no es sé la otra música, cosa, yo no sé de primeros planos y demás. ¿Está? Bueno, a ver, Estela, adelante. No, era una acotación que se me ocurrió cuando vos estabas hablando de este señor, ¿no? Y yo decía, es como dice el tango, total, la gente siempre habla. Siempre, tal cual, y nunca vas a conformar a todo el grupo, a todo el mundo. Correcto. Y yo siempre cuento que era una pretensión mía de psicólogo, de profesora, cuando empecé a trabajar, caerle bien, por ahí teníamos 100 alumnos, y por supuesto no fue posible, se imaginan. Había gente que a uno no lo quería, y bueno, es así, o que no le llegaba a uno a ciertas personas. Y bueno, con este curso pasa exactamente lo mismo, desde la elección de una película, nada que ver Perfume de Mujer con esta película en cuanto ni a desarrollo de la película, ni a contenido de la película, pero los temas fueron más ricos para mi modo de ver con esta película que con este Perfume de Mujer. Entonces, sí, Pilar, adelante, Pilar. Yo pienso que esta película es una película que está hecha de forma muy dinámica, pero con un tema muy profundo. Una profundidad, sí.
Es muy profundo todo lo que se vio en la película, que por ahí no nos alcanza de repente la clase para poder hablar sobre todos, pero que a una persona le caiga mal, sabe Dios qué problemas tiene esa persona, y no la critico desde el mal, ¿no? Sino desde la comprensión, si se quiere. No sé quién es la persona, pero bueno, sabe Dios qué mochila trae esa persona. Seguro. Seguro, Sí, es como claro. también, Pilar, lo que tenés que pensar es cómo impactó esta película, a pesar de haber sido una comedia que según ella no tenía nada que ver con nada, y bueno, Por eso, es por decir, eso. cómo cae en cada uno, claro, claro. Sí, somos 25. ¿Disparador de qué cosas ha sido? Visto 25 películas Exactamente. distintas, porque cada una ve una película distinta. Exactamente. Si bien es cierto que nos convocan a todas el tema psicológico en cada personaje, también es cierto que vemos todas una película diferente. Y eso que no discutimos lo de la nieta, porque es muy interesante ese caso, el de la nieta. Sí, claro. Porque ella realmente no tuvo una familia, el cariño de su abuela, pero no tuvo a su mamá que era artista y que estaba siempre afuera. Y ella quiso tener una familia y de una clase social elevada, y por eso hizo Y pareja. no había nada de sinceridad. El modelito de familia pero después se dio cuenta que claro, que no, que la comunicación la tenía con ese chico del pueblo. Sí, Pero bueno. está muy bien, ¿no? Y ahí lo que tienen también que pensar es que ella busca como idealmente una familia, la chica que no tuvo, que le parece que eso es lo perfecto, lo que después tiene que... no, pero claro, bueno, logra, ven que logra cambiar su actitud, es posible Ella cambiar. busca una familia ideal que no existe, porque todos con nuestras idas y venidas y errores y aciertos formamos la familia, muy pero bien, la familia Beatriz, muy ideal bien. no existe. Vamos a dejar Ella hablar a Carlos, porque a ver, pórtense bien porque tenemos el estereotipo de charlatanas. A ver. No, yo creo que o sea, la película trata un tema muy profundo y creo que está bien que lo hagan en forma de comedia, porque de alguna forma equilibra con algunas partes reideras, ¿no es cierto? Pero lo que veo que un aporte que me parece que es muy bueno en la película es el tema de familia. A veces en los problemas familiares, muchos menores que esos que vimos, a veces se producen rupturas definitivas. Y acá es como que, aún teniendo diferencias, priorizaron la unión, aún teniendo diferencias. Cosa que me parece terminar un poco con esa hipocresía también. Sí, sí. Igual hay... perdón, adelante, adelante. Sí, no, eso me pareció positivo en la película. Hay muchos rasgos. Si bien la película, por lo menos para mi gusto, si hablamos del cine, no me pareció una película que tenga grandes actuaciones. No, está bien. Ese punto de vista no. Pero creo que lo importante es lo que de alguna forma está mostrando como problema, de alguna forma, para que abramos un poco más la cabeza. Sí, y acá una cosita que digo de familia solamente, y piensen que esta chica fue abandonada por su madre, o sea, la deja en manos de su abuela, pero, y una abuela excelente, una abuela que la ha criado y logra hacer lo que es gracias a esta abuela, pero ojo que el abandono existió y se va con un hombre y tiene un hermano esta chica que estuvo criado por la madre. Entonces piensen un poquito esta cuestión también a nivel hermanos, a nivel abandono de la madre, que yo les hacía una pregunta, si en la actualidad de Eva, por supuesto, aquel abandono
por más que la madre tenía 15 años y debe haber sido lo mejor, entre comillas, que pudo hacer, es una huella y es un hueco en la vida de Eva, que bueno, eso tendría que ser para otro comentario. Ahora medio para, sí, nos quedaron muchas cosas lindas, pero bueno, sí, Norma, a ver, escuchamos a Norma y medio les quiero leer un final, sí, adelante Norma. Sí, Marta y compañeros y compañeras. Como contrapartida de esta persona que tuvo esa actitud, yo quiero decir que estoy agradecida y contentísima de estar en este grupo, porque las cosas técnicas de una película las encontrás en internet. Ahora, el intercambio que hay en este grupo, escuchando a las compañeras, al compañero, a vos, no lo encontrás en internet. Así que yo estoy muy contenta de estar aquí. Pero Norma, si era una alabanza, te tendría que haber dejado para terminar la clase, mirá, para engordar un poco más en esta pandemia. Gracias, Norma, gracias, gracias. Sí, pretende, les puedo asegurar que es una creación clase por clase, no está en ningún lado. Estos son creativas opinando y diciendo... yo no lo he visto en ningún lado, es algo totalmente personal lo que salga del curso. Bueno, pero Marta, para... una pregunta, una cosa sola. ¿Soy el único Adán acá? Sí, pero viste que el Carlos que estaba, el otro Carlos, se asustó el primer día, lo asustamos. Y no hubo forma de que apareciera más, así que para mí lo hemos asustado, Carlos. Son pocos los hombres valientes. Exacto. Porque en general son todos, pasa con mi esposo que hace otros cursos y es el único varón. También, Claro. rodeado de mujeres igual que vos, así que bueno, son pocos en los realidad valientes. esto es un tema muy interesante también para otra reunión, y es que los varones son mucho más reticentes, Carlos, en anotarse en estos cursos, y menos en uno de psicología, y la psicología medio como que... yo siempre digo, la proporción es de 10 pacientes mujeres, un varón. Y más o menos creo que es un porcentaje que se muestra en las clases. O sea, hay muy pocos varones, siempre. Yo hace 7 años que doy estos cursos y siempre han sido 2, 3, 4. El primer año tuve como 5 y los espanté, se ve, porque después no aparecieron más. En todos los cursos pasa eso, ¿eh? Siempre los hombres son muy poquitos, 1, 2, 3, sea de lo que sea, de idiomas, en este caso de psicología, o de cualquier curso. Tendrá que ver que, mi pregunta es, ¿tendrá que ver que el hombre está más focalizado, es monotemático en la mayoría de ellos, muy focalizado en su profesión, su trabajo, y cuando llega a la jubilación no tiene otras inquietudes, o no las encuentra, o hay pocos hombres que las tienen? Puede ser. Ya lo discriminaron, ya está. Es un tema realmente, esto sí pero que... puede ser. Muy bien, Ana, no digo es que así. todos. Gracias. Pero es un tema también de educación, es un tema de rol. El varón es el fuerte, el que no tenía que llorar, el varón era el que tenía que trabajar. O sea, así como decimos que tenemos de prejuicios con la sexualidad, tenemos muchos prejuicios también con nuestros roles femenino y masculino, y los hombres se están muriendo pero no piden ayuda. La mujer cuando se da cuenta, ¿por qué tenemos pacientes, sobre todo mujeres nosotros? Y porque la mujer cuando se ve en algún momento de desesperación, lo que hace es pedir ayuda. El varón no, el varón hasta ni siquiera lo puede hablar ni con sus amigos, porque vieron que nosotras tenemos
esta posibilidad de las amigas también, que por otro lado y medio miren, con esto cierro, porque les quería leer un pedacito, y ahora les voy a leer una partecita muy cortita, porque ya es la hora, pero decirles que nosotros, las mujeres y los varones pasa lo mismo, tenemos muchas amigas, ¿verdad? Amigas mujeres. Sí, amigos varones, el caso acá de Carlos, seguramente. Es raro que se dé de tener Carlos muchas amigas mujeres y nosotros muchos amigos varones. Podemos llegar a tener, pero es raro. Simplemente les digo, les largo esta frase como para dejarlos pensando. Son las tendencias homosexuales que tenemos las que nos hacen elegir las mujeres a nosotras y los varones, al varón, los varones. Bueno, con esto, listo, me despido con una pequeña lecturita, porque esto sí quedaría para otra clase. Les voy a leer algo sobre envejecimiento gay y lésbico. La desatención y la invisibilidad han marcado la homosexualidad en la vejez. En los estudios sobre el envejecimiento y sobre la homosexualidad no aparecen referencias significativas sino hasta los años 70, fecha a partir de la cual se observa una fecunda producción sobre la temática en Estados Unidos, aunque no ocurre lo mismo en otros países. De hecho, en un documento emitido en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas, Madrid, en el 2002, si bien se ha insistido extensamente en la perspectiva de género, entendida en realidad más bien como perspectiva femenina, no hay menciones explícitas sobre ella. De todas maneras, la visibilidad de la población gay y el incremento de la importancia de la población mayor han generado que en los últimos tiempos se atendiera y se tomara en cuenta al grupo de mayores gay y mayores lesbianas. Las primeras investigaciones han tenido como premisa básica el estudio de las poblaciones marginadas y la crítica a los prejuicios existentes. Las preguntas prevalentes fueron: ¿de qué modo envejecía la población gay y cuál era su capacidad de adaptación y de ajuste psicológico? Buscaban respuestas ante opciones repetidas que consideraban como obvio un final trágico por la ausencia de familia, sin goces posibles en la medida en que el supuesto del eterno narciso que se satisfacía de su propia imagen o de aquel sujeto insatisfecho que vivía anhelando nuevos deseos sensuales y se desmoronaría con el envejecimiento. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima. Y en la próxima tratamos la última nota. Gracias por estar. Muchas gracias. Hermosa clase hoy. Chao, chao. Chao, nos vemos.